Harry Markowitz ha sido uno de los más importantes investigadores de los mercados de capitales y la conformación de carteras de inversión. Además de ganar el Premio Nobel en Economía, sus teorías son un soporte para la elaboración de carteras de inversión, considerando no solo la rentabilidad esperada, sino también el nivel de riesgo que se puede asumir. Revisaremos entonces su biografía, su teoría de las carteras óptimas y además trataremos de evaluar qué activos tienen menos correlación con el S&P 500, para establecer qué activos pueden ser estratégicos en periodos donde posiblemente el mercado americano se encuentre sobrevalorado. Harry Markowitz nace en el año 1927, en la ciudad de Chicago. Su familia era de origen judío. Desde los primeros años de la escuela Markowitz ya demostraba unas buenas condiciones académicas. Pero además de sus labores en la escuela, le gustaba el fútbol americano y el béisbol, además de tener capacidades musicales. En particular, Markowitz tocaba el violín en la escuela secundaria. Era desde niño un buen lector y le gustaba la revisión de revistas historietas y de cómics como The Shadow. Desde el colegio disfrutaba de los relatos populares sobre temas relacionados con la astronomía y la física. En la secundaria comenzó a profundizar en las áreas de la física y la filosofía. Inicialmente mostró bastante interés por las posturas del filósofo David Hume, quien era bastante crítico del racionalismo y cuya postura filosófica era empirista, postulando que el conocimiento del mundo debía fundamentarse en la experiencia rechazando la metafísica. En esa misma línea, Markowitz se interesó por la teoría del origen de las especies y la manera como Darwin explicaba los hechos relacionados con la evolución. En la Universidad de Chicago continuó sus estudios, con un pregrado en licenciatura que logró culminar en poco más de 2 años. Posteriormente, en la misma Universidad de Chicago se especializó en economía. En la academia tuvo el placer de estudiar con docentes que eran pesos pesados de la economía, por ejemplo, con Milton Friedman, un liberal, quien abogaba por la libertad económica y no estaba de acuerdo con el poder de los estados, los monopolios y los sindicatos, además de sostener que la única responsabilidad de las empresas era con sus accionistas. Jacob Marshak y Leonard Savage también compartieron aulas con Markowitz. En la Universidad de Chicago, su área preferida era la economía de incertidumbre, en donde le interesaron los fundamentos de von Neumann, Morgenstern y Marshak sobre la utilidad esperada. Aún estando en la universidad, fue invitado a ser parte de la Comisión Cowles, que promovía el análisis cuantitativo en la investigación de la economía, proponiendo diferentes modelos econométricos, bastante novedosos para la época. Markowitz decidió estudiar cómo utilizar las matemáticas en el análisis del mercado de valores para su tesis. Su director fue Jacob Cowles, quien fue el fundador de la Fundación Cowles. Esta tesis fue fundamento de su teoría para la gestión de las carteras de inversión, en donde se busca construir carteras óptimas con diferentes activos, teniendo en consideración tanto la rentabilidad como el riesgo. Markowitz tomó en consideración la teoría del valor de la inversión de John Burr Williams, pero encontró que este modelo no tenía en cuenta ni analizaba el impacto del riesgo. Además, Williams consideraba únicamente el valor esperado de los activos de manera individual en una cartera, sin tener en cuenta el riesgo. Markowitz, en su teoría, proponía un modelo para la asignación de carteras en condiciones de incertidumbre, considerando el riesgo como la varianza. Markowitz propuso cómo la diversificación en una cartera reduce el riesgo si los activos que la componen tienen una baja covarianza, que quiere decir contar con diferentes activos que no tengan correlaciones en sus cotizaciones. Su trabajo final es la teoría modera de carteras MPT, o de frontera eficiente, en donde el riesgo de una cartera debía tener en cuenta el conjunto de los activos que la componen. Su propuesta logró una buena acogida en el mundo académico y fue publicado en el año 1952 por el Journal of Finance. Para el año 1952, Markowitz logró una posición en la corporación Rand, en donde tenía la posibilidad de continuar con sus investigaciones en el campo económico, en el sector de la gestión de los mercados de capitales.
En esta corporación trabajó junto con George Dantzig, uno de los padres de la programación lineal y el método simplex. Entre los dos buscaron desarrollar un algoritmo de línea crítico para identificar las carteras óptimas, modelo que más adelante se llamaría frontera de Markowitz. Trabajó también para la General Electric, ayudando en la construcción de modelos de plantas de fabricación. Para el año 1955, Markowitz obtuvo su doctorado y su temática de investigación continuo en la línea de la teoría de carteras. Markowitz buscó estudiar cómo las técnicas matemáticas e informáticas se pueden utilizar en problemas prácticos, en particular para proponer decisiones comerciales bajo entornos de incertidumbre. A mediados de los años 60, volvió a Rand con el objetivo de desarrollar un lenguaje de programación que posteriormente se llamaría SimScript. Los aportes de Markowitz al estudio de las carteras de inversión y los métodos para la financiación corporativa lo llevaron a recibir el premio de teoría John von Neumann en el año 1989 y el premio Nobel de Ciencias Económicas en el año 1990, junto con William Sharpe y Merton Miller. Uno de los modelos que se derivó de la teoría de Markowitz fue el modelo de valoración de activos de capital CAPM, que además se fundamenta en la teoría del riesgo. Sus aportes se encuentran en el libro Selección de carteras, diversificación eficiente. La teoría propuesta por Markowitz de la teoría moderna de carteras, MPT, busca que se organice la asignación y distribución de las carteras teniendo en consideración tanto la rentabilidad como el riesgo. La teoría propone cómo el riesgo de una cartera de inversión se puede reducir de manera sustancial por medio de la diversificación, en donde se propone que, si se tienen distintos activos que no tienen correlación, o que tienen una covarianza baja o negativa, el riesgo se reduce. Para medir la correlación entre activos, se puede evaluar si la covarianza es baja o negativa. En la teoría se propone que por lo general los inversores no consideran el riesgo, y si se tienen dos carteras los inversores por lo general prefieren la del potencial de rendimiento más alto. Markowitz con su teoría buscó establecer una frontera eficiente de riesgo, pues cada inversor tiene distinta tolerancia al riesgo, en donde cada punto en la curva de la frontera eficiente representa la ponderación óptima de los activos que componen una cartera, buscando un equilibrio entre el riesgo que se asume y el rendimiento que se espera. Markowitz, en su teoría, explicaba cómo la rentabilidad esperada de una inversión se podía obtener a partir del cálculo de las esperanzas de los valores futuros de los retornos de los activos financieros traídos a valor presente. Y el riesgo se puede medir teniendo en cuenta la volatilidad de los activos, que determina qué tan variables son los retornos de la cartera con relación a la media. Se asume que una mayor volatilidad está relacionada con un mayor riesgo. Una herramienta estadística para medir el riesgo es la varianza media, que mide la dispersión de los datos con respecto a la media. El objetivo es tratar de buscar minimizar los valores para tratar de reducir el riesgo. Antes de continuar, recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Otro elemento importante era que el riesgo de un activo no debería valorarse de manera individual. Más bien, se debería evaluarse el riesgo teniendo en cuenta la contribución total de la cartera de cada inversor. Para determinar la mejor cartera, es importante considerar la actitud de los inversores ante el riesgo, pues hay inversores tolerantes al riesgo y hay otros que son poco tolerantes. Este elemento hay que considerarlo al realizar la selección de activos que componen la cartera. Se aplica entonces el concepto de frontera eficiente para tomar en cuenta el nivel de tolerancia de los inversores al riesgo. Por ejemplo, para el caso de esta gráfica, los inversores con mayor tolerancia, el riesgo preferiría más el C, pero para el caso de inversores más conservadores, se inclinarían por el B. El objetivo es tratar de construir una cartera óptima, en donde se busque un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, empleando las curvas de indiferencia de los inversores. La cartera óptima se construye con unos activos financieros que permitan reducir el nivel de riesgo y maximizar la rentabilidad, que correspondería a la frontera eficiente. La cartera óptima se encontraría en la tangente que se dibuja en la frontera eficiente,
en donde se logra la mejor rentabilidad posible con el nivel de riesgo que se ha seleccionado, teniendo en cuenta que cada inversor tiene un nivel de riesgo distinto. Para lograr poner en práctica el modelo de Markowitz para construir una cartera óptima, se deben inicialmente tener los datos históricos de los activos que se van a incluir en la cartera, teniendo como variables principales la rentabilidad y la volatilidad de cada activo para lograr medir el nivel de riesgo. Un elemento para considerar es el horizonte de tiempo del inversionista. Si una persona está pensando invertir para el retiro, puede que su horizonte de tiempo sea incluso de una década o más, mientras que otras personas pueden tener horizontes a 3 años. Posteriormente, se seleccionan los activos con los que se compone la cartera óptima, con un nivel adecuado de diversificación con activos que no tengan una correlación fuerte entre ellos. El beta de un activo mide el riesgo de un activo con relación al mercado en general. Una acción con un beta mayor de 1 puede que pierda más valor en momentos de correcciones que una acción con un beta menor que 1. Para evaluar la correlación de estos activos, se puede realizar un análisis de correlación para tratar de identificar los activos que tengan una baja correlación, por medio de la medida de la covarianza entre activos. Posteriormente, se evalúa la actitud de cada inversionista con respecto a la tolerancia al riesgo. En algunos casos, se deben definir distintas restricciones dependiendo del perfil de riesgo, para excluir algunos activos que tienen una alta volatilidad. Con los activos seleccionados y los excluidos, se realiza la composición de la cartera óptima, que permita minimizar el riesgo de los inversionistas, dependiendo en todo caso del nivel de riesgo que soporte el inversor. Tratando de determinar la frontera eficiente que considere el nivel de riesgo, los activos elegidos, las rentabilidades históricas, con el cálculo de las varianzas de cada activo individual y las covarianzas entre los diferentes activos de las carteras. Teniendo en cuenta que la frontera eficiente puede cambiar dependiendo de los cambios en las volatilidades de los activos y sus rentabilidades. Para esto se realizan cambios o rebalanceos en las carteras de manera periódica para poder considerar los cambios en las rentabilidades y los riesgos de los activos. El objetivo finalmente es lograr construir una cartera que logre encontrar un equilibrio óptimo entre la maximización de la rentabilidad esperada y el nivel de riesgo que se puede tolerar. Uno de los beneficios es el de reducir el nivel de riesgo de la cartera de inversión por medio de la diversificación con una composición con diferentes activos que tengan poca correlación. Se busca que los inversores puedan determinar el nivel de diversificación y los activos que más les convenga. Es fundamental que las carteras se encuentren al interior de la frontera eficiente. En caso contrario, la cartera es subóptima, pues implica un riesgo muy alto con respecto a la rentabilidad, o una rentabilidad muy baja con respecto al riesgo. Es importante considerar que en la práctica, el modelo de Markowitz es limitado, pues muchas veces las rentabilidades de los activos no tienen una distribución normal. Además, las correlaciones entre los activos seleccionados son dinámicas, mostrando cambios con el paso del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que la cartera A tiene un rendimiento esperado del 9% y desviación estándar del 7%, mientras que la cartera B tiene un rendimiento esperado también del 9% y una desviación estándar del 9,5%. Se considera que la cartera A es más eficiente pues tiene la misma rentabilidad esperada, pero con un menor riesgo. Uno de los elementos que se tienen en cuenta para la conformación de las carteras óptimas es la correlación de activos que se puede medir con el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación varía entre valores de -1 y 1. Un coeficiente de 1 indica una correlación perfecta, en donde ambos activos están fuertemente correlacionados, es decir, ambos se mueven en la misma dirección, al alza o la baja. Una correlación de 0 implica que no hay ninguna relación. Una correlación negativa indica que se mueven a la inversa, y mientras un activo aumenta, el otro tiende a disminuir. Otro inversor bastante reconocido que busca tener cartera con activos que tengan poca correlación es Ray Dalio,
quien determina los activos en donde se debe invertir, dividiendo en 4 cuadrantes las diferentes etapas, dependiendo principalmente de 2 factores que son el crecimiento o recesión económica y el aumento o disminución de la inflación. Lo que se busca es tener una cartera con activos sin correlación o con un nivel bajo de correlación, para tratar de equilibrar la caída de alguno o algunos con la recuperación de otros que se comportan mejor en ciertos momentos de tiempo, dependiendo de las condiciones económicas ya revisadas de crecimiento económica y el nivel de inflación. Como ejemplo, vamos a revisar la correlación de diferentes activos como son el S&P 500, representado por el SP-ITWA, el TLT, que son bonos a largo plazo, el oro representado como GLD, un indicador de Small Caps del Russell 2000, que es el IJR, donde se incluyen compañías de pequeño tamaño que cotizan en los Estados Unidos, un indicador de Microcaps que es el IWC, que reúne las compañías más pequeñas que cotizan en bolsa, un índice de mercados emergentes como el EEM y un indicador de la bolsa china que es el SSE. Para el caso del S&P 500, observamos una correlación bastante cercana a 1 con relación a las small caps, a las microcaps y a los mercados emergentes. Esto quiere decir que ambos activos se mueven posiblemente en la misma dirección, aumentado o corrigiendo al tiempo. Se tiene una correlación cercana a 0 con el oro, es decir, el comportamiento del S&P 500 no tiene relación con la cotización del oro, y una correlación ligeramente negativa con los bonos a largo plazo. En la tabla también se puede observar la desviación estándar de cada activo. Se observa como por ejemplo las acciones chinas tienen una mayor desviación que el S&P 500, al igual que los índices de mercados emergentes y los índices de las small caps y las micro caps. Los bonos sí tienen una menor desviación que el S&P 500. Recordemos que este es otro elemento que debería tener en cuenta para la conformación de la cartera óptima dependiendo del nivel de riesgo, acorde a los perfiles de cada persona. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las correlaciones son dinámicas en el tiempo. Por ejemplo, al revisar en detalle la correlación entre el S&P 500 y los bonos a largo plazo, se observa como en los años 2014 y 2015, se observó una correlación negativa de alrededor de menos 0.6, que implica que cuando un activo se encontraba al alza, el otro caía. Esta otra tabla muestra la correlación entre el S&P 500 y otros activos. Es bastante interesante observar cómo se tiene una correlación negativa cercana a 0 con respecto al efectivo y una correlación negativa con respecto a divisas. Otro ejercicio interesante es revisar la correlación entre el S&P 500 y los diferentes sectores. Podemos observar cómo la correlación más alta o cercana a 1 se encuentra con el sector industrial y tecnológico, mientras que la correlación más baja se tiene entre el S&P 500 y los sectores de utilities, donde están principalmente compañías de servicios públicos como electricidad, gas y agua, y el sector de la energía. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Y finalmente, si deseas apoyarnos, se encuentra la cuenta de Patreon para que nos motives para la creación de más contenido.